Muy bien, hermanos. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos en Cristo que están siendo partícipes de esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 20, hermanos. Preparándonos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y la prédica se llama algo así: preparando mi vida para la muerte. Ah, caray. Prepárese, no se asuste. Y desde ahorita les digo, son dos temas, son dos prédicas de este tema que voy a compartir. Prepare su corazón, amén. Me regala un amén cuando esté listo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Dice la Escritura como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 en adelante. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Señor, te damos gracias por permitirnos nuevamente, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, de indagar, Señor, conforme a las Escrituras, mi Dios, moviéndonos de un lado para otro, guiados por tu Santo Espíritu, Señor, para que nos hables a nuestra vida, a nuestro corazón, conforme a las Escrituras, mi Dios. Habla a nuestra vida, a nuestro espíritu, mi Dios, porque necesitamos de ti, Señor. Gracias por todo y en todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Prepare su corazón. Antes de comenzar, quiero decirle que quiero dar esta enseñanza con mucho respeto, con mucho entendimiento de la palabra de Dios, sabiendo de que puedo hablar de situaciones donde, por ejemplo, alguien ha perdido un ser querido. Yo he perdido seres queridos, en lo cual pues el Señor me enseña a través de esas experiencias para que ahora podamos entender cada vez más sobre lo que es la muerte. Amén. Amén, hermanos. Todos los seres humanos nos da miedo pensar en la muerte y nos resistimos incluso a aceptarla, aunque sabemos conscientemente que es una realidad. Todos sabemos, ¿cierto? No necesitamos ni la Biblia para saber de que un día vamos a morir. Hay veces que incluso se nos hace difícil aceptarla, aunque sabemos conscientemente que es una realidad y es natural que pensemos así, ya que el mismo sentido común nos hace reaccionar a subsistir en momentos de peligro. Cuando vamos manejando, vemos una piedra, un animal se cruzó, nuestro propio instinto nos ayuda a regresar al camino, ¿cierto? O a evitar el peligro. O cuando vamos en una esquina y damos vuelta, está oscuro, nuestro cuerpo reacciona a un temor natural a que si puede pasar algo. Todos tenemos temor a lo que no conocemos, y eso es un temor natural. El rey Ezequías se resistía a aceptar la muerte, como ya leímos, como tal vez lo haría cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos ese instinto de conservación, de preservar nuestra vida. ¿No es por eso que oramos por sanidad cuando nos enfermamos? ¿Por qué? Porque no queremos morir, ¿cierto? Es sentido común, ¿no? Es una pregunta retórica para entender de que todos nos resistimos a la muerte y queremos
estoy enfermo o estamos en el hospital y pedimos oración. Oren por mí. ¿Por qué? Porque queremos sanar. La diferencia con el rey Ezequías a nosotros es que fue el mismo Dios quien a través del profeta Isaías que le está asegurando un tiempo considerable para ordenar su casa. Imagínese eso, qué privilegio, ¿no? Qué privilegio de que Dios le dice al profeta, ¿sabes qué? Ordena tu casa. Y esa es la diferencia. Ahora, nosotros tal vez no nos va a llegar una carta en el correo de parte de Dios, el arcángel Miguel ahí que lo firmó, donde viene sellado con el Espíritu Santo. Tienes 3 días para ordenar tu casa. Pero todos sabemos que vamos a morir. El rey Ezequías sabía que un día tenía que morir, pero su instinto de conservación de vida y supervivencia no le dejaba ver el peligro, no le dejaba ver el privilegio de una extensión de días para ordenar su casa. O sea, ¿quién recibe esta noticia de parte de Dios? Mire, todos sabemos que vamos a morir. Pero de parte de Dios, que Dios nos envía un profeta para decir, ¿sabes qué? Tienes 3 días. Y que nosotros tengamos esa convicción, es que es Dios quien me lo está diciendo. Porque Dios, para empezar, Dios no quita la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nos lo dice el Señor Jesucristo. Pero Dios no quita la vida, Él simplemente deja de darla. ¿Ve la diferencia? La diferencia es de que nosotros subsistimos, caminamos, pensamos, obramos, porque tenemos la vida en nosotros. Él es la vida. Él simplemente aparta la vida y el cuerpo queda inerte, porque es el Espíritu quien da vida. Dice Santiago, porque el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Recuerde de que Dios nos creó espíritu, cuerpo y alma. Somos tripartistas, somos trinos en las 3 partes. Cuerpo es el depósito donde Dios puso su Santo Espíritu y el hombre llegó a ser un alma viviente. Somos un alma. Entonces ahí es donde nosotros sabemos que un día vamos a morir, pero también entendemos de que no siempre fue así. Por otro lado, Dios no está obligado ni siquiera, no estaba obligado ni siquiera a avisarle al profeta, al rey Ezequías, simplemente le quita la vida. ¿Sí ve el privilegio de este hombre común y corriente, aunque era rey? Digo común y corriente porque un ser humano nada más. Y Dios le da el privilegio de avisarle, ordena tu casa, vas a morir. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos preparemos, que preparemos nuestra vida para la muerte. Ay, como que en ese título no es muy animador, pero en realidad eso es lo que es, hermanos. Denme la oportunidad de enseñarle. ¿Qué haría usted? ¿Está preparado para recibir la muerte? Que diga, sí, yo estoy preparado para recibir la muerte. Mire a su lado. ¿Está usted preparado para despedir a ese ser querido? Voltee a su derecha, a su izquierda. ¿Dónde está su esposa, su esposo, sus hijos? Hágalo. Mírense. Hay una pared que nos divide. Ay. ¿Está preparado para decirle adiós a esa persona? A la que tal vez ayer se despidió de alguien, de un ser querido, y tal vez fue el último adiós. No sabemos, porque esa es una realidad, hermanos. No sabemos si vamos a ver a nuestros seres queridos el día de mañana. ¿Ve cómo no somos tan diferentes a Ezequías? Dios nos está demandando a través de Ezequías, de esta experiencia, que tenemos que ordenar nuestra vida para recibir la muerte sin sorpresas, ordenando nuestra casa. Primero que nada, si es que tenemos la salvación. Y a eso venimos, ¿no? Para escuchar de Cristo
Y si usted ya recibió al Señor Jesucristo, usted tiene su pasaporte ya. Ya está avisado, está sellado. Ahora, ahora lo que nos corresponde es prepararnos, el equipaje, a una cita, a un viaje que lo tenemos seguro, hermanos, que nos vamos a morir. Entonces le pregunto, ¿ya preparó su equipaje? ¿Ya tiene su maleta lista? ¿Ya se santificó? ¿O está en ese proceso? ¿Está preparando? ¿Está listando su casa? Hablando de la salvación. ¿Pero qué? ¿Ya arregló sus papeles? ¿Su herencia? ¿Ya fue y dio el perdón a aquellas personas que le ofendieron? Porque la Escritura dice, si tú no perdonas a los que te ofenden, mi Padre tampoco te perdonará. Ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué tal las deudas? ¿Ya pagó sus deudas? ¿O le va a dejar las deudas a su esposa o al esposo? Hay que lo pague él, hay que lo pague ella. Qué negligentes seríamos. ¿Se acuerda de aquella enseñanza donde uno de los profetas vino con Eliseo y le dijo, mi esposo, vino la viuda, mi esposo ha muerto y nos dejó más que puras deudas? Y vino uno de los acreedores y quiere llevarse a mis hijos. ¿Ya preparó su equipaje? O a lo mejor usted es bien egoísta. No, si yo ya tengo lo mío. Y hay que se queden los que se queden. No. Miren, hoy no vino mi hijo. Pero aquí está mi yerno, mi hija que me está escuchando y que mi hijo que me va a escuchar. Mi responsabilidad, yo ya les enseñé y en su momento, pues le vamos a dejar lo que tenga que dejarle, puras deudas yo creo, no sé qué. No, vamos a dejarle, y la Cheyenne, papá, vamos a dejarle lo que sea, pero mi responsabilidad no termina aún cuando ya haya muerto. Mi responsabilidad es velar por el futuro de mi esposa. Hablo de mí, como esposo. De velar por mi esposa, el día que yo no esté. Y ellos son testigos de que no, necesito prepararme para el día que el día que yo no esté, que ella no tenga que andar mendigando una limosna o ver qué. No, es mi responsabilidad como padre, como esposo, de cuidar a mi esposa. ¿Sí lo entiende eso, varón? Por eso ordene su casa, de donde ella no tenga que andar un taquito. Ay, no, ese es aún después de muerto. De que ella se sienta segura de que el fruto de mi trabajo, yo le prometí delante de Dios mi vida, y en mi vida tiene que constar aún después de muerto, que deje como evidencia qué es lo que le dejé. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, les estoy hablando de mi parte, pero le digo, ¿usted ya está listo? ¿Ya está preparado? ¿Qué va a dejar? ¿Va a dejar un legado? Mire, para hacer dinero, mire, déjele digo esto, y entre comillas, y espero que entienda esto. Mire, para hacer dinero o fama, no necesitamos ni a Dios. Déjele explico esto. No se vaya por el otro lado que voy a decir una herejía, no. Mire Luis Miguel, ellos no necesitaron a Dios, simplemente sus talentos, sus habilidades naturales que desempeñaron, un Vicente Fernández, cualquier artista, un pintor, ellos no necesitaron a Dios, sino que esforzarse para obtener un logro. Pero a final de cuentas, ¿de qué serviría si no ordenó su casa, su vida personal para una cita incancelable que es con la muerte? Por eso, la importancia, mire, su vida y mi vida va a depender de con quién estamos. Por eso le decía al principio, antes de comenzar la grabación, lo más importante es de que si estamos en Cristo, porque muchos están en las iglesias, pero no están en Cristo. Los que están en Cristo ya no hay condenación. Porque estar en Cristo es estar dentro de. Estamos en la iglesia, sí, puede ser un edificio, pero estar en la iglesia significa estar dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Estar dentro de. Ordenar nuestra vida, también hablando de las herencias, el perdón, las deudas, disfrutar nuestra vida junto a las personas que amamos. Disfrute su vida.
Obviamente no saliéndose por la tangente, no es que yo lo quiero vivir así, a mi manera. No. Sabemos el resultado a final de cuentas. Y no necesita ni al pastor que le esté diciendo, le esté exhortando. Usted sabe el final de la película, cómo va a terminar si no obedecemos la palabra de Dios. Realmente Ezequías había sido un buen rey que había obedecido a Dios en todos sus caminos. Nos lo dice en el capítulo 18, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice, así dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Dios su padre. Había hecho David su padre, y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces se le quemaba incienso, quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Y Jehová, Dios de Israel, puso Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Este hombre había hecho lo correcto. Sin embargo, cuando se le da la profecía, ordena tu casa porque vas a morir. Él debería de haber estado seguro a dónde iba a ir. Sin embargo, su instinto de conservación, de preservar la vida, le hizo reaccionar. No meditó donde Dios le estaba dando la oportunidad. Ordena tu casa, ajusta tus cuentas, mira, despídete de tus hijos, de tu esposa, deja el reinado conforme a la palabra de Dios. Has caminado muy bien, pero te falta algo. Ordena tu casa, afina los detalles. Y él dijo, no, dame más tiempo. Ahora, ¿Dios se equivocaría cuando le dijo, ordena tu casa porque te quedan pocos días? No, claro que no. Cuando el rey Ezequías le pidió una extensión de días, que dijo, dame más tiempo, en otras palabras, voy a parafrasearlo. Y Dios le dijo, ok, te voy a dar otros 15 años. Y en esos 15 años fue cuando vinieron los de Babilonia. Cuando vinieron los de Babilonia, mira todo lo que he hecho, todo lo que tengo. E Isaías se presenta, ¿quiénes son estos hombres? ¿Y a qué han venido a tu casa? ¿Qué han visto? Entonces, no, han visto todos mis palacios, las armas que tengo, todo lo que tengo. Y no le diste la gloria a Dios. Escucha palabra de Jehová, y le dice otra vez, vas a morir. Y tus hijos que vas a tener y que tendrás, dice, van a ser eunucos del rey de Babilonia. Y él dice, ¿y al menos en mi tiempo habrá paz? Fíjate, si se hubiera ido al tiempo más bien, si hubiera aceptado la palabra de Jehová desde el principio, no hubiera pasado esto, que sus hijos llegaran a ser eunucos del rey. ¿Sí lo ve? Ahora, Dios nos está enseñando a través de esta lección un punto, ¿qué? Ordenar nuestra casa. Dios nos está hablando el día de hoy y dejó el testimonio de Ezequías para que entendamos lo inevitable y que ordenemos nuestra casa. Preparemos nuestra vida para la muerte. ¿Sí sabía que un día va a morir? ¿O que un día experimentará la muerte de un ser querido? Yo he experimentado la muerte primero la de mi mamá, la de mi papá, luego la de mi mamá y la de mi hermano mayor. En Eclesiastés 7:2 dice así, mejor es ir a la casa del luto que la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Significa que en vez de ir a la fiesta, voy a la casa donde están velando a
a una persona, porque el estar ahí nos hace reflexionar. Y aún así, mire, le decimos, oye, se murió fulanito. ¿Cómo? No lo creo. Te estoy diciendo que se murió. ¿Estás viendo el ataúd? No lo creo. ¿Por qué? Porque nos resistimos a la muerte. No lo puedo creer. Si apenas ayer lo vi, pues pudo haber sido hace 5 minutos. Porque la muerte no tiene una hora para nosotros, como el privilegio que tuvo el rey Ezequías, que Dios le está diciendo, ordena tu casa, le está dando un tiempo. No le dice de aquí a mañana, sino ordena tu casa. Tal vez en ese tiempo pudo haber sido un día, 15 días, un mes, un año tal vez, para ordenar su casa, su testamento, todo lo que tenía que hacer. Por eso dice la Escritura, y el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto: mejor es ir a la casa de luto que la casa del banquete, porque ahí hay reflexión de la vida y la muerte. ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde iré a parar yo? Son preguntas que nos hacemos cuando vamos a un lugar donde donde se está velando a una persona, o se está enterrando. Se va a enterrar a una persona y ahí vienen las preguntas, está el lloro, está todo eso, y ahí es donde uno debe de reflexionar. ¿A dónde iré yo? O tener esa confianza, esa convicción de que yo sé a dónde voy. Simplemente se nos adelantó, es todo. Y bueno, por eso le digo que son 2 enseñanzas, y en la segunda enseñanza voy a dar respuestas a las preguntas más comunes que nos hacemos. ¿Dónde estará Buda? ¿Dónde estará esas personas idólatras o borrachos? ¿Dónde están esas personas? Bueno, que la Biblia nos dé respuesta, no el pastor, sino la Biblia. Amén. Todos nos quieren enseñar a vivir como que si nunca fuéramos a morir, y planeamos y nos afanamos en las cosas que son de esta vida, pero no planeamos para la muerte, porque creemos que es un pensamiento negativo. El día que yo me muera, ni digas eso. ¿Qué? El hecho que no lo diga, ¿no me voy a morir o qué? Por eso, esa es la mentira de Satanás, hermanos. Déjenme se lo sigo enseñando. Y pensamos, pero no planeamos para la muerte, porque creemos que es un pensamiento negativo. Y en realidad no hay nada más lejos de la verdad. Y la realidad es que, aunque lo querramos negar o rechazar, todos nos vamos a morir. ¿Sí sabía? ¿O no sabía? Santas revelaciones, Batman. Nos vamos a morir, Batman. Sí, te vas a morir. Todos nos vamos a morir. No se sienta mal. Son expresiones que uso para enfatizar una verdad. ¿Qué es morir? Separar. Le dijo Dios a Adán: el día que comas de este árbol morirás. Ahora, sabemos que no murió al instante, porque lo que murió fue espiritualmente. Significa separar. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Es cierto que tenemos la esencia, caminamos, hablamos, dormimos, hacemos todo lo de un ser humano. Sin embargo, cuando nacimos con esa tendencia del pecado, y que al pecar morimos espiritualmente, porque alma que pecare, ésta morirá. Ahora, deme la oportunidad de enseñarle qué es lo que nos dicen las Escrituras de todo esto. Pero todos pensamos que es un pensamiento negativo, y es simplemente, el morir es separación. Se separa el espíritu. Cuando una persona muere, literalmente muere, lo que se separa es el espíritu, y el alma se separan de los 3: cuerpo espiritual, cuerpo físico y el cuerpo y el alma. Aún los científicos han comprobado, cuando los doctores, los médicos forenses tienen el cuerpo, bueno, está el enfermo todavía en una cama, y si lo ponemos en una báscula, y si la persona fallece en ese momento, la báscula menciona 23 onzas, según algunos expertos, que la báscula, 23 onzas, porque es lo que se cree.
científicamente que es lo que pesa el alma. Ah, caray, ¿qué pasó? Y ya la persona queda inerte, el cuerpo empieza un proceso de putrefacción donde, como fue tomado del polvo, polvo se convertirá. Y si no vaya al bueno, todo lo que está en los panteones es polvo, o se está convirtiendo en polvo, porque está ese proceso. Del polvo fuimos tomados y del polvo volveremos. Pero si se pone a pensar, no hay pensamiento más optimista que prepararnos para lo inminente. Tal vez usted se prepara para el día de su boda. Digo a los jóvenes, usted ya está casado, no con esos pensamientos. Pero no, estoy mencionando algo que es seguro. Tal vez usted se prepara el lonche para el día de mañana. Tal vez usted se prepara para los 15 años de su hija. Tal vez usted se prepara, todos nos preparamos para algo y hacemos planes. Y no hay nada de malo hacer planes. Pero yo de lo que le estoy hablando es de lo eterno. De lo que a final de cuentas es más relevante. Entonces, el prepararnos para la muerte es un pensamiento optimista y no negativo. ¿Sí lo entiende? Porque es para prepararnos para lo inminente, la cita con la muerte. Es como lo que le menciono ahorita. Si alguien menciona, yo no tengo ningún prejuicio en hablar de la muerte. Yo he hablado con mi esposa, yo he hablado con mis hijos. El día que yo me muera, ellos ya entienden. Ni digas eso, no. ¿Te vas a morir, pastor? Sí, me voy a morir. Y usted también, lero, no se crea. Todos nos vamos a morir. Pero el estar pensando, ni digas eso. Botellita de Jerez, o que toco madera, y te vas a morir de todos modos, aunque toques, hagas lo que hagas. Todos nos vamos a morir. Mire, inclusive, todos decimos, o nos morimos, o viene el Señor por nosotros. Sin embargo, también es morir. ¿Por qué? Porque es separar. ¿Sí? Es cierto que vamos a sufrir una transformación. Los muertos van a ser resucitados primero, y los que hayamos quedado vamos a ser transformados. Pero es separarnos de la tierra al cielo. Es separación. Sin embargo, sigue siendo lo mismo, morir. ¿Me explico? Ahora, ese pensamiento de decir, ni digas eso, o ¿se han escuchado o visto cuando dice, mijo, si yo me muriera, hablándole al esposo, o gordito, como le diga, el día que yo me muera, ¿te volverías a casar? Y el otro dice, ay, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Yo he hablado con mis hijos, el día que yo me muera, mi esposa tiene toda la libertad de casarse. Para que no me hagan, ¿y por qué te vas a casar? ¿Y qué mi papá? No, yo voy a estar allá con el Señor. Ella tiene todo el derecho de casarse. Se es sabia. Búscate uno que, no, tampoco. No se crea. Que cuide de ti, que cuide de mis hijos, si no. Pregúntame a mí. Pero, ¿te casarías, pastor, si se muere tu esposa? Sí. Se lo aclaro de una vez, sí. Bueno, no, soy yo muy feo, ¿verdad? No, pero no estoy con ese pensamiento retrógrado de que, voy a amarte para todo. Sí, ya la amé, la disfruté, nos casamos, vivimos, experimentamos, nos paseamos, nos enojamos, nos contentamos, de todo, hermanos. Todo tiene su tiempo. Vivimos, sí, gracias a Dios por la esposa que me dice, sí, gracias. Y dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Ella va a necesitar a alguien quien la cuide, quien la proteja el día que yo no esté, ¿cierto? Si Dios le da esa capacidad de ella sola, ella va a decidir. Eso es a lo que voy. Yo puedo decidir si me quedo solo o no, ¿no? ¿Qué si salta la liebre? Digo, ¿qué si salta ahí? No, Dios pone el querer como el hacer, bueno. Dios está proveyendo tal vez una mujer, no te enojes, mujer, no te enojes. Y si no se muere, dice, no. Ese es el punto, hermanos, que estemos preparados, no solamente en lo ordenar nuestra casa, sino igual estar preparados espiritualmente y mentalmente. Pero no, ni digas eso, no es. ¿Sí o no es un pensamiento, este pensamiento, que ni digas eso,
en vez de ser un pensamiento positivo, llega a ser negativo. Si usted está pensando, ni digas eso, porque eso te va a llevar a que no te prepares. Pero el estar pensando, el estar teniendo esa convicción de que un día me voy a morir. Y mire, lo más seguro que tenemos es la muerte, ¿sí o no? O a ver, hicimos una encuesta con 100 personas y todos llegaron a la misma conclusión. Todos se van a morir. Todos. Y a los que están en el panteón, a todos se les preguntó y todos murieron. Es cierto, hermanos. Por eso, el prepararnos para la muerte es uno de los pensamientos más positivos. ¿Ahora ya lo entendió? De hecho, sabe que la misma mentira que es la misma mentira que usó el diablo en el Edén con Eva. ¿Se acuerda que vino Satanás, vino la serpiente y le dijo, ¿es verdad que Dios dijo que no comieras de este árbol? Y la mujer contestó, Eva contestó diciendo, dijo Dios que ni lo tocáramos, que no comiéramos de ese árbol. ¿Qué dijo Satanás? No morirás. ¿Ve la diferencia? Yo le estoy diciendo, sí vas a morir. Dios te dice, sí vas a morir. Ordena tu casa. Pero tu pensamiento es que le creíste más a Satanás. Pues ponemos en tela de juicio lo que dice Dios. Alma que pecare, esta morirá. No digas eso. Una vez estamos compartiendo, andamos en Guadalajara y estamos compartiendo ahí con una persona. Y esa persona decía que creía en Dios. No, Dios, desde chiquito yo iba a la iglesia y que esto, que el otro. Pero dice, el día que venga la muerte o que Dios me quiere quitar la vida, le pego con la mano así. Quítese de aquí. Diciéndole a Dios, ¿tú crees? Yo dije, ay, Señor. Y así estaba yo. Gracias por tu misericordia. Pero ese es un pensamiento, bueno. ¿Qué dijo Satanás? No morirás. En otras palabras, diría el pastor, cómetelo, róbatelo, llévatelo, pégale y corre. Vive tu vida. No morirás. Vive tu vida hoy. Peca hoy y pagarás mañana. La pregunta sigue estando al aire. ¿Estás preparado? Mire, le digo esto con mucho respeto. Los ucranianos que ahorita están en guerra, hasta salían en las noticias, estaban los reporteros, oiga, ¿sí sabía que están todos los rusos ahí ya en la frontera? No, todos estamos bien. ¿Se ha visto esos reportajes? No todos, no estoy diciendo que todos pasaron por negligente, pensaban negligentemente en que no va a pasar nada. No, estamos viviendo el día, todo está bien, todo está tranquilo, todos están yendo a sus trabajos, todo está haciendo. Y no se prepararon. Vino el bombardeo y ahora sí corrieron. Pero ¿no estabas viendo que estaban ahí parados ahí? Lo digo esto con respeto, pero es una analogía que quiero que entiendan. ¿No están viendo las señales para no prepararnos? Le vinieron a preguntar a Jesús, danos señal. Ay, ¿no están viendo cómo? Mira, ustedes se creen muy sabios, ven las nubes y va a llover. Pero las señales no las están viendo. Y el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24, miren las señales. Habrá pestes, la maldad se multiplicará, habrá guerras, rumores de guerras. Todo lo que nos advirtió el Señor Jesucristo. Y todavía pasar por alto el no prepararnos para la eternidad. Mire, porque el problema no es morir. El problema es morir sin Cristo. Las cosas que hiciste esta última semana, y a lo mejor fue tu mente, ¿qué hice? No me acuerdo ni lo que hice ayer. ¿Qué hiciste? Lo que hiciste ayer en la semana, lo que hiciste hace 3 días, o lo que hiciste ayer, ¿eso glorifica a Dios? ¿Glorificó a Dios lo que hiciste? ¿Cómo viviste? ¿Te preparaste para esa cita eminente?
Lo que hiciste exaltó a Dios, te hace parecer más a Jesús o más al diablo. O somos de uno o somos de otro. O te alejaron más de Dios. Esas cosas que hiciste, tal vez las hiciste, estamos especulando, pensando de que tal vez hicimos lo malo. Ya me incluyo yo. Tal vez hicimos lo malo, porque pensamos que no vamos a morir el día de mañana. No, nada va a pasar. Mañana voy a ir dijo Santiago, ¿a qué vamos ahora? Aquellos que dicen, iremos, comercializaremos y regresaremos. Ay, dice Santiago, no sean necios, que no es mejor decir si Dios quiere. Porque si Dios no quiere, ni tú ni yo nos hubiéramos levantado esta mañana. El poder ver a tus hijos, a tu esposa, a lo mejor ayer te aventaste un round, se discutieron, aventaron las cacerolas, lo que sea. Bueno, ¿y el día de hoy todavía estar así con eso? ¿O te despediste de alguien, no le dijiste a Dios? ¿O no le dijimos a Dios y pasamos por alto? No, acá mañana le digo, mañana le doy el perdón. O hasta que me compre esto, o hasta que cambie, o hasta que esto. Y eso es igual para todos nosotros. Por ejemplo, en mi caso como pastor, si este fuera mi último mensaje, si este fuera mi último mensaje, la pregunta es, pastor, ¿el último mensaje que diste los acercó más a Dios o los acercó más al mundo? ¿Cuál es mi intención? Sí, yo creo que a estas alturas ya entienden, ¿no? Que nos santifiquemos, que nos consagremos al Señor. Porque ¿de qué serviría estar aquí? Hermanos, todo está bien. Y te vas a morir. Ni digas eso. Ni digan eso, hermanos. No, se van a morir. Van a quedar helados. Se van a convertir en gusanos, igual que yo. ¿Esto os ofende? No, hermanos, no nos debe de ofender. Al contrario. Mire, la muerte no es el problema. La muerte es el conducto que nos va a llevar al Señor, hermanos. Déjenme le explico. Dios demandó obediencia desde el principio y puso la muerte como consecuencia de la desobediencia. En Romanos 5:12 dice así, por tanto, como la muerte entró en el mundo por un hombre y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Esto se conoce la doctrina del pecado original, que todos heredamos el pecado original. Esto significa, no es de que ya nació y ya es pecador, no, sino que nacimos todos con la tendencia al pecado y querramos o no, como seres humanos, como seres caídos, hablando espiritualmente, vamos a pecar, quieras o no. Tus hijos van a pecar, mi nieta va a pecar. ¿Sabían eso? Pues también tus nietos, fíjese. Ay, no se creen. No, pues también, fíjese. No se metan con miel. No se creen. No, todos vamos a pecar. Por eso dice la Escritura, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo continúa diciendo, porque cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. La muerte tiene una cita incancelable con nosotros. Y esa cita Dios la estableció. En Hebreos 9:27 dice así, y de la manera que está establecido para los hombres, incluidas las mujeres, ¿Sí sabía eso, mujer? Bueno, para que no digan, te dijeron a ti. No, también usted se va a morir, hermanita. Lo digo con respeto, exaltando la retórica para que entienda, hermana. Amén. De la manera que está establecido para los hombres. ¿Y quién puso esa orden tú? Dios, como creador, como omnipotente, omnisapiente, como soberano Dios, único y soberano Dios. Él tiene toda la capacidad y autoridad de establecer esto, porque como no es un dictador, sino son las consecuencias. Él lo advirtió, el día que comas de esto vas a morir. Él no dio la consecuencia sin haber dado la advertencia.
y todos sabemos que vamos a morir. ¿Y por qué queremos pasar por alto esa advertencia que es para todos, hermanos? Y sabe, lo triste es de que aún iglesias no creen en esto o no enseñen esto. ¿Por qué? No, hermanos, vamos a pensar en el futuro, en el mañana, en el milenio, ya estamos reinando. No, esas son falsas doctrinas. Ahora, no estoy diciendo, no es para que te desanimes. Por eso, denme la oportunidad de seguir desarrollando esto y entender lo que Dios nos quiere enseñar. Dice, ventaja para que nos arrepintamos y para que ordenemos nuestra casa. Dios le dijo a Ezequías, ordena tu casa, la muerte te va a vencer. Tarde que temprano te va a vencer y vas a morir. Ahora, ya después vino Cristo y le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Y venció a la muerte, venció a Satanás con su muerte. Mire qué cosas. Siendo inocente se hizo pecador y venció el pecado siendo inocente. Y venció a la muerte con su vida, porque su vida dio testimonio de que no había pecado, no había engaño en su boca. ¿Lo entiende? Jesús tenía una cita con la muerte y la venció en la cruz, porque no se le halló mentira en su boca ni pecado, y la muerte no lo pudo retener. Y así venció a Satanás con el pecado y con la muerte. ¿Es cierto? Nació naturalmente como cualquiera de nosotros, como cualquier ser humano. Por eso Él se hizo semejante a hombre. Él se humilló, dice, y de la misma manera que Cristo se humilló, siéndose semejante a los hombres, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló tomando nuestra naturaleza. Nació, creció en sabiduría, comenzó su ministerio, trajo el mensaje del Padre, el mensaje de la salvación, murió. Sí, pero Él dijo, yo soy la vida y la resurrección, y venció a la muerte. venció a la muerte en la cruz, porque no se le halló mentira. Es como, ya, la muerte tomó a Jesús, ok, y lo llevó al Seol, al Hades, y lo llevó, pero lo examinó alrededor. Ah, caray, pero no hay nada, no hay una mancha en ti, no hay un pecado en ti, no te puedo retener. Pero estaba establecido que el hombre que pecare morirá. Y Jesús murió, sí, porque trajo vida a través de su muerte. Entonces, Él venció a la muerte quedó desarmada, ya no tenía ese poder, ya no tenía el poder para tener ahí a las personas. Entonces, cuando Cristo resucitó, llevó cautivo la cautividad. Ahora, veamos esto. Porque Él es la vida y la resurrección. Porque el primer Adán es alma viviente, mas el segundo Adán, entiéndase Cristo, es espíritu vivificante, quien nos da vida. Jesús dijo, yo traigo vida y vida en abundancia. Una vida espiritual, no una vida material. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21 al 22, dice así, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, todos los que creen y aceptan a Jesús como su Salvador. Porque hay una gran diferencia, hermano, de creer. Muchas iglesias están llenas de creyentes, sí, y asumo que están aquí por creyentes. Pero hay una gran diferencia de creyente a ser discípulo. Dice, el que guarda mis mandamientos, este será verdaderamente mi discípulo. Pero eso no quiere decir que Satanás no siga usando su mentira para engañar al mundo de que no morirán e irán al juicio para rendir cuentas de su vida. No morirás. Mira, Dios es mentiroso. Es lo que Satanás le dijo a Eva. No morirás. ¿Por qué? Porque puso en tela de juicio la palabra de Dios que le dio a Adán. Si comes de este árbol, morirás. ¿Qué dijo la serpiente? No morirás. Entonces, ¿a quién está poniendo de mentiroso? ¿A Adán? No, a Dios.
Lo triste de esto es de que algunos cristianos quieran mantenerse en esa ignorancia por no estudiar o no creer. Cuando dicen, no lo acepto. Mire, hay unos cristianos que ya está muerto y ni siquiera llaman a las autoridades. No, es que creo que va a resucitar, y va a resucitar, y va a resucitar. Y eso es donde es cierto que yo tengo fe. Créanmelo, soy un hombre de fe, estoy aquí porque soy un hombre de fe. Sin embargo, mi fe no debe de trascender más lo que ya está establecido. Murió, ok. Y si Dios me dice sopla, soplo. Y si revivo, lo hizo Dios, no yo. Porque también hay resurrección de muertos, hay resurrección donde a través de testimonios, así como hemos visto en el Nuevo Testamento, como a través de los hombres de Dios, de los santos, puede resucitar, así como Pablo resucitó a aquel joven que se cayó porque estaba escuchando al pastor Monsiváis, que duró 2 horas predicando. No se crea. Pero cayó y Pablo lo resucitó, no él, sino el poder de Cristo que estaba en él. Entonces es bíblico. Pero el hecho de que ya lleva 3 días ahí, 5 días, es que yo creo. ¿Por qué? Porque no son instruidos en la doctrina de lo que es la muerte. Doctrina significa enseñanza. Algunos porque no creen, se resisten a no creer, y a otros porque definitivamente no quieren creer esta doctrina. Porque hay una cosa, es de que no lo creo, pero es porque dudan o no lo entienden. Hay una diferencia de no entender a otros que no quieren entender. Y esos que no quieren entender se llaman necios. Porque ya se les mostró con evidencias y todo. No lo creo. No, sí lo crees. No lo quieres creer, que es otra cosa. Pero la ignorancia o no creer no hace que cambie lo que Dios estableció como una ley inexorable y perpetua. Aunque muchos se resistan buscando la fuente de la eterna juventud. Miren, todos nos resistimos a la muerte, ¿cierto? Por eso hasta se maquilla de más. Santo, ya nos evidenciaste, pastor. Bueno, ¿y qué con esos que se visten como chavorrucos? Ay, sí, bueno, para los dos hay, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque se visten como jovencitos, aunque ya tengamos canas y que... No, todo tiene su tiempo, hermanos, ¿sí? Ahora, respetando todo eso, ¿sí? Sí, pero hay unos que buscan la eterna juventud, ya 60 y se compran su convertible, y andan así, no, bueno, es que hay etapas, ¿no? En las que ahora sí ya puedes comprar, a lo mejor sí esto, pero se resisten a envejecer. ¿Por qué? Porque nos resistimos a la muerte. Hay algo que está dentro de nosotros que no, nos resistimos. Pero, en vez de que estés gastando tu dinero en eso, en esos maquillajes, cirugías y todo lo que tú quieras, vestir de pantalón, ya, mejor ni digo nada. Debes decir, mejor invierte tu tiempo en preparar y ordenar tu casa. ¿Sí o no? ¿Sí? Denle un aplauso al Señor. Y eso va para los chavorrucos. Mire, los faraones se resistían a la muerte, pero ¿saben qué? Ellos se preparaban. Si no ven las pirámides, sí, preparaban sus tumbas porque ellos decían que iban a ir a un viaje. Es más, miren, mataban a sus esclavos, a sus siervos, los mataban para que fueran a servir en la otra vida. Bueno, es que es su creencia, ¿no? Unos creen en la otra vida, por ejemplo, no es que yo era un pajarillo amarillo y que cucurrucú paloma y no sé qué. Bueno, pero pensaban en eso y esa es su creencia, como los budistas, los hinduistas que creen en la, ¿cómo se llama? Reencarnación, no, que reencarnaron un sapo, otros que se quedaron como sapos, otros que, bueno, ya. Pero esa es su creencia. Pero eso no va a cambiar, ni tu forma de pensar, no va a cambiar lo que Dios ya estableció. Alma que pecare, esta morirá. Y está establecido por Dios que después de esto, el juicio. No es que voy a reencarnar y que no.
¿Ya ve la importancia de entender esto? Y si no les enseño esto, yo estoy ahí, hermanos, no hermanos, te vas a morir y ordena tu casa. Enséñale a tus hijos, a tus hijas. Sabes que un día me voy a morir y quiero que el día que yo me muera, limpies tu cuarto de perdido. No. Miren, no quiero ser irrespetuoso ni insensible al dolor humano por la pérdida de un ser querido. Ustedes han sido testigos, o al menos la mayoría, de cuando yo he perdido un ser querido, me he tenido que parar aquí. ¿Cierto? Y sé que es algo doloroso. Y si usted no lo ha experimentado, bueno, prepárese. No es de, no, mi hijo nunca se va a morir. No, mi papá nunca se va a morir. Ay, ¿qué lo quieres? ¿Como Matusalén o cómo lo quieres? ¿Te lo adornamos o como? Perdón por el sarcasmo, pero eso es lo que quiero enfatizar. De que dejas esos pensamientos, no morirás, porque es el pensamiento de Satanás. No morirás, no, tú vive hoy, peca hoy y pagarás mañana en el infierno. Pero el prepararnos, hermanos, el estar entendidos en que un día nos vamos a morir, nos debe de llevar a motivar para preparar y ordenar nuestra vida, hermanos. De santificarnos, de consagrarnos al Señor. Lo que sí quiero enseñar es lo que Dios quiere que entendamos, aún sin que nosotros lo entendamos del todo, porque no entendemos qué va a ser, cómo va a ser. Yo no te lo puedo explicar porque no me he muerto. El único que nos puede dar evidencia de eso es el Señor Jesucristo, porque Él murió y resucitó. Que Mahoma, que esto, que lo... ¿Dónde están? Y la tumba de Jesús dice, no está aquí, Él resucitó. Él es el único que nos puede dar las respuestas para todo ser humano. ¿Qué después de la muerte? Por eso, si no enseño esto, a mí el Señor me demanda. ¿Qué hiciste? Yo sabía eso. ¿Y los enseñaste? Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, redarguye, reprende, cuéntales chistes. Ay. Bueno, es la manera que lo estoy haciendo. Véanlo, mire, de lo duro que es, lo trato de presentar así, de que, ay, ríase si quiere. Pero la palabra está penetrando y está entendiendo. Yo sé que lo está entendiendo. Dios quiere que entendamos, aun si nosotros no lo entendamos del todo o nos resistamos a aceptar la muerte, y más cuando es un ser querido. Mi mamá, mire, lamentablemente, al no entender esto, cuando muere un ser querido tuyo, aún tú sabiendo si era un hijo de Dios o era un hijo del diablo, porque o uno u otro. No hay punto intermedio. De que no estés pensando, ay, mi papá está allá en el purgatorio. No, es lo que yo voy a enseñar, por eso necesitan escuchar la segunda enseñanza. El entender las Escrituras te va a llevar a entrar a una dimensión donde todo se te aclara, hermano. Y no estar con pensamientos guajiros, ay, ¿qué va a pasar? O se murió el Chapo, pobre Chapo, ya se murió el pobre Chapo. Y nosotros, está con el Señor. ¡Qué ignorante de las Escrituras! O si se arrepintió, bueno, allá lo vamos a ver. Así como Nabucodonosor se arrepintió, aunque haya sido un peor, lo que sea. Él aceptó al Señor. Dice, yo glorifico a Dios en mi eterno. Él pone y quita reyes, y ahora yo le alabo. Gloria a Dios. Pero el decir, aunque sea tu pariente, aún así haya sido una muerte trágica, es que era un niño y qué culpa tenía y llegó esto y se murió, vamos a decir un joven. Era joven y era mi hijo. ¿Dónde está? Con el Señor. ¿Por qué? Nunca vino a la iglesia, nunca se consagró, nunca se arrepintió, no confesó al Señor Jesucristo como su Salvador y ahora se murió y ya está con el Señor. Pues no, fíjate. Y perdón que te lo diga así, porque si no, no lo estoy hablando a mi congregación. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ya lo he enseñado. Y yo te estoy sacudiendo, entiéndelo. Y eso nos debe de llevar a ordenar nuestra casa, a predicarles el evangelio. Te vas a morir, arrepiéntete. Porque si pasas por alto esta enseñanza, entonces, no, que sigan viviendo su vida. Es que son mis hijos, es que son mis hijas, que hagan allá lo que sea. Es que son jóvenes.
Pues joven se va a morir también si no se arrepiente, porque la muerte no perdona. En los cristianos hay un temor de morir, como en todo ser humano, pero lo que no debe de haber es temor a la muerte. A ver, pastor, explíqueme eso. Con mucho gusto. Entienda esto. Porque la muerte ya fue vencida, ya lo expliqué. Pero sin embargo, para nosotros los cristianos el morir es ganancia. ¿Ve la diferencia? Unos creen que es lo mismo, la muerte y el morir. No. Para nosotros el morir es ganancia. La muerte, todos tenemos, el morir es ganancia. Y aquí es donde no debe de haber temor. La muerte ya fue vencida. Déjeme se lo explico. Porque la muerte ya fue vencida, pero sin embargo, para nosotros el morir es ganancia. Y quiero que vea la diferencia. El entender esta verdad nos hará vivir diferente, no temiendo al que puede destruir el cuerpo, más al que puede destruir el alma, lo enseña la Escritura. Dice, no temer al que puede destruir el cuerpo, más al alma no puede matar. ¿Por qué? Porque el alma es eterna, hermanos. Espíritu, cuerpo y alma. El espíritu, cuando la persona muere, vuelve a Dios. El cuerpo empieza su proceso de volverse polvo, pero el alma es eterna. Y esa alma, al alma no la puede tocar. ¿Se acuerda de Job que dijeron, nomás no toque su alma? Le dijo Dios a Satanás. ¿Por qué? Porque esa alma le pertenecía a Dios. Él ya se veía, dice, un hombre justo, apartado del mal, temeroso de Dios. Él ya se había consagrado a Dios. Y esa vida, esa alma le pertenecía a Dios por voluntad de Job. Y nosotros, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, le pertenecemos a Él. Nadie los arrebatará de mi mano. Pero cuando dice la Escritura, dice, no temer al que puede destruir el cuerpo. ¿Por qué? Porque un día nos pueden dar un balazo, hermanos, y predicando el Evangelio. Ezequías estaba haciendo lo bueno. Se consagró a Dios. Sin embargo, también murió. Dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Todos nos vamos a morir un día, hermanos. En otras palabras, habla de santificarnos este versículo. Dice, no temer al que puede destruir no temiendo al que puede matar el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién lo puede hacer? No, es Dios. Porque, mire, el infierno, Dios lo creó para Satanás y sus demonios. Sin embargo, las personas, hoy en día, en la dispensación de la gracia, se están echando un clavado ahí, por voluntad propia. Porque ya está el medio de salvación. Aquí la salvación, a través de la Biblia, la palabra de Dios. Y no, yo me voy por acá, me voy por acá. Échese el clavado usted solo. Y no hablo de menospreciarlos, no, es que es voluntad de cada uno de nosotros. Ni yo puedo forzar a mis hijos. Yo les enseño, yo les comparto, les digo, aquí, la vida y la muerte, escoge tú. Y ellos deciden, ustedes deciden, hermanos. Tal vez se enojará conmigo. Pues no importa que se enoje conmigo. Yo le tengo que enseñar. Y perdón por el sarcasmo, por ironías, todo eso, pero tengo que enfatizar las verdades del Evangelio. En realidad nadie está preparado para morir o a despedir a un ser querido cuando mueren de repente. Muchos se despidieron de sus seres queridos sin saber que era su último adiós, porque la muerte no avisa ni hace excepción de personas. Tanto mueren los ancianos como los bebés, tanto mueren los pobres como los ricos, tanto mueren los intelectuales y sabios como los analfabetas e ignorantes, los fuertes y los débiles, las reinas de belleza como las feas, de las menos agraciadas más bien. Los gordos como los flacos, los sanos y enfermos,
La muerte no discrimina y nadie puede añadir un minuto más de su existencia porque no depende de él, sino del que sostiene la vida, quien lo dio. Porque, ¿qué es la vida del hombre sino neblina que se desvanece? Esto ya no depende de ti, depende de Dios. La vida depende de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 1:3 dice, todas las cosas todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses 1:16 al 17 dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Mire, inclusive en Proverbios dice, aún el inicuo es para Dios. Dice que, ¿por qué? Porque Él no hace diferencia. Así tanto como el que es salvo, como el que no es salvo. Mire, Faraón fue una herramienta, Nabucodonosor fue una herramienta, el rey de Sirio también fue una herramienta de parte de Dios para tratar con su pueblo. Dios a todos los creó. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. ¿Qué significa esto? Que estamos existiendo porque no depende de nosotros. Aún nos alimentemos bien, aún hagamos ejercicio, aún nos cuidemos de... Esto depende de Dios. Ahora, no quiere decir de que no nos cuidemos. No quiere decir que seamos negligentes y manejemos como locos. No. Lo que le estoy diciendo es de que, mire, en nuestra parte es como la posibilidad que tenemos de cómo morir. Porque por negligencia muchos van a morir de cirrosis. Van a morir con los pulmones contaminados o por andar de valiente con un balazo aquí, otro balazo acá, y por negligencia tal vez. No podemos añadir un día más o un día menos. Hay gente que inclusive Dios en su misericordia les extiende más la vida, así como lo hizo con el rey Ezequías, para mostrarles algo, para darles otra oportunidad tal vez. Yo no sé, esto cabe en la soberanía de Dios, pero en nosotros no depende extender un solo minuto, un instante más de la vida que Dios quiere. Pero lo que sí podemos decidir es cómo podemos morir déjeme le explico esto, cómo podemos terminar nuestros últimos días. Puede ser en un hospital por cirrosis, por todo contaminado de alcohol o de cigarro o de drogas o lo que sea, o de sida o como todo eso, por nuestra forma de vivir. Pero lo que quiero decir es de que no depende de nosotros el añadir más. Podemos hacer ejercicio, cuidarnos, sí, es cierto, cuídate, pero el ejercicio corporal para poco aprovecha comparándolo con el estudio de la palabra de Dios. Dice la Escritura, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí entiende esa palabra, aunque? Sí, ¿verdad? Aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esto inspira confianza, hermanos. Confianza basada en una relación personal con el Creador por medio de Jesucristo. Porque nadie viene al Padre si no es por Él, dice la Escritura. Todos hemos escuchado del Salmo 23. Hasta yo lo he mencionado aquí, mire, hasta el borrachito se lo sabe. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero no lo entienden el significado o todo lo que implica el Salmo 23. Pero pocos lo entienden y la única manera de entenderlo es entendiendo el Salmo 22. Porque antes del 23 está el 22. Y en el Salmo 22 dice dice el salmista David, hablando inspirado por el Espíritu Santo, eso se conoce como un salmo mesiánico, porque dice la Escritura, Elohim, Elohim, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Léalo conmigo. Dice la Escritura,
comienza a narrar el salmista David, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Se fija cómo aquí el salmista David está diciendo, he escuchado de ti. Hay evidencias de esto, pero no está hablando de una relación personal todavía. ¿Me explico? Y aquí es donde ya Cristo, de hecho desde el comienzo, Cristo está narrando. Recuerde, Cristo es eterno, pero aquí Cristo está narrando lo que iba a acontecer. Mire, 1500 años antes de la crucifixión, está narrando lo que iba a pasar. Por eso dice, me han rodeado todos los de Basán. Versículo 12, dice, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tieso seco, como un tieso se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Se acuerda cuando en la cruz dijo, tengo sed? ¿Por qué dice que su lengua se pegó al paladar? Porque tenía sed. Aquí está narrando Cristo. Dice, porque perros me han rodeado. Versículo 16, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Si ya entendemos, a David no le horadaron sus manos y sus pies, sino a Cristo. Y luego sigue diciendo, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se acuerda que los soldados echaron suertes para quedarse con la ropa de Jesús? Todo esto nos está narrando de la crucifixión. Y luego menciona esa experiencia dolorosa, pero también empieza a narrar esa experiencia de que es cierto, que estoy en el lecho de la muerte, pero dice versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ve cómo el salmo va subiendo de tono y va expresando Cristo su sentir. Dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia de Israel, de todo Israel. Dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aunque él no pueda conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia al pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Somos nosotros, hermanos, quienes estamos anunciando esto. Pero al haber entendido el Salmos 22, hablando de la crucifixión, hablando de Jesús, y al aceptar el Salmo 22, ahora sí está hablando del Salmo 23. Porque va a hablar de una relación íntima con Dios a través de Cristo Jesús, a través del Salmo 22, de haberlo entendido, digerido, discernido y aceptado como lo que es un salmo mesiánico. Ahora sí podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si se fija aquí en estos 3 versículos, nos habla de una relación que nos habla de una relación personal
con el buen pastor y que Él nos permite y que en los primeros 3 versículos nos habla de quién es Él y su provisión, pero pocos leen o entienden el versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4. Aunque, se repite esa palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Ve la diferencia de un no cristiano a un cristiano? Que aunque ande en valle de muerte. El valle de muerte era un valle literal, está en el Jordán. Esto habla de tener confianza, hermanos. Si ve el Salmos 22, nos habla de una esperanza. Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero más adelante dice, y el comienzo del Salmo 23 nos habla de una convicción de quién es Él y quiénes somos nosotros. Él es el pastor. En Juan capítulo 10 nos habla del buen pastor, hablando de Jesús. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos ovejas de su prado. Pero aquí nos habla de una relación más íntima en el versículo 4. Aquí ya el salmista le está hablando de tú. Antes no le había hablado de tú, a Dios, al pastor, a Jehová, a Dios. Ahora en el versículo 4 ya habla de una relación íntima. Donde le menciona, donde dice, aunque ande en valle de muerte, de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Ve eso? ¿Ve esa diferencia de nosotros los cristianos? Que para nosotros la muerte no es más que el vehículo que nos va a llevar a Cristo. Para nosotros el morir es ganancia. Todos tenemos un temor. Mire, no debemos de temer a la muerte. Todos tenemos un temor natural a morir, porque no sabemos. Y todos tenemos temor a lo desconocido, ¿cierto? ¿Ve la diferencia? El morir, todos vamos a morir y todos tenemos un temor. Por eso oramos, por eso nos cuidamos, tratamos de conservar nuestra vida. Eso es morir. Pero temor a la muerte, ya hay un problema si usted tiene temor a la muerte. Porque la muerte es como si pasa el bus por aquí enfrente y nos lleva a un lugar, nos va a llevar al cielo. Y ahí dice cielo y el camión se llama muerte. Pero ya no es nuestro enemigo, sino es el conducto que nos va a llevar a Cristo, al Padre. ¿Sí ve la diferencia? De la muerte y el morir. Tal vez no lo entiendo, o no tengo esa gracia para explicarles, tal vez, porque los veo algo confundidos. Porque tú estarás conmigo, esto se llama confianza, hermanos. Aunque ande en valle de muerte, habrá un temor más grande para el ser humano que el encuentro con la muerte. No, creo que todos tenemos, tal vez hay un temor natural de perder tu casa, perder tu negocio, o lo que está pasando ahorita en la guerra, pero no hay temor más grande que el perder la vida, hermanos. Y eso es natural. Sin embargo, el mayor temor no es morir, sino morir sin Cristo. Hay estudios donde se han hecho que en los hospitales de aquellas personas que cuando mueren, en su expresión, cuando ya mueren, su expresión transmiten paz. Hasta su rostro se puede dibujar hasta una sonrisa. En cambio aquellos, estoy hablando y hacen encuestas, pues ¿de dónde era? No, pues era de tal lugar, ¿qué comía? ¿Qué esto, lo otro? ¿Y qué religión tenía? No, pues era cristiano, siempre, toda su vida era cristiano. Y hacían estudios de todo esto, donde había otros que morían y con los ojos así hasta terroríficos de lo que estaban viendo, porque lo último que se apaga es el ojo. ¿Qué verían esas personas al perder, ya cuando su cuerpo está inerte, ya no pueden contestar sin lo que están viendo? Tal vez tinieblas, tal vez, le digo, yo no sé, pero sí entendemos de que aún en ese momento están experimentando esa separación de Dios. Hay algunos que pues hasta contentos, ya voy a morir. Pablo dijo, he terminado mi carrera con gozo.
Habla, me imagino que hasta el rostro de Pablo, córtele aquí de una vez, porque date prisa, no estés ahí con tu Facebook. No, córtame la cabeza de una vez porque anhelo estar en la presencia de mi Señor, de mi Señor, de mi Dios. Eso es lo que debemos de tener nosotros, esa confianza, hermanos. Y no decir, no morirás. No, sí nos vamos a morir. Pero el problema no es morir, sino el problema es morir sin Cristo. Satanás sigue engañando al mundo, haciéndole creer, no morirás. Y como la serpiente engañó y seduce a su presa hasta hipnotizarla con las cosas de este mundo, distrayéndoles para que no se preparen y ordenen su vida para esta cita incancelable con la muerte. Y después el eminente juicio delante de Dios para escuchar el veredicto culpable, para esperar el juicio de la sentencia eterna. Mire, déjale explico. Cuando la persona muere y va a la presencia de Dios para escuchar para escuchar lo que, ¿cómo lo escribí? Después del eminente juicio delante de Dios, porque está establecido que el hombre muere y después el juicio, ¿cierto? Es lo que pasa en una corte. Está el juez, está el fiscal acusador, está el condenado, y ahí le dice, ¿qué dice el juez? Dice la sentencia, dice el veredicto, culpable o inocente. Y como no ve a Cristo en esa alma, pues culpable, entonces a la cárcel. Pero después dan el tiempo, dan una fecha para la sentencia. ¿Cuántos años le van a dar? Algunos les dan la sentencia en ese momento, pero no en todos. Algunos se van y duran hasta meses hasta que le den la sentencia. Cuando nosotros muramos, la Escritura es lo que voy a enseñar la semana que entra. Cuando nosotros muramos, entonces en ese momento Dios va a ver a Cristo en nosotros, va a decir, bendito de mi Padre, pasarle al seno del Señor. Pero en aquellos que no ve a Cristo, la sentencia es culpable. Perdón, el veredicto es culpable. Y entonces no se va a ir al purgatorio, sino que se va a ir ahí lo que es el Seol, y luego van a esperar la segunda resurrección. Y en la segunda resurrección todos van a ser resucitados. Todas las almas van a ser resucitadas, las que no creyeron, desde Caín y van a ser resucitados para escuchar la sentencia de culpable. Y ahí va a ser la segunda muerte. Para nosotros, los que hemos creído en la obra redentora de Jesucristo por medio de su sangre, ya no debemos tenerle temor a la muerte, porque es ella quien nos llevará al Padre, y para nosotros el morir es ganancia. Ahora, no estoy diciendo tampoco que se pongan a adorar a la Santa Muerte. Y Pablo nos enseña lo que les escribió a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 4:13, para consolarles por la muerte de algunos hermanos en Cristo que ya habían muerto, para llenarlos de confianza y sobre todo para que se prepararan también ellos en la santificación. Y dice así, termino con esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son? Los que no son creyentes, los que no son cristianos. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, 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 siempre con el Señor. Por tanto, alentaos
los unos a los otros con estas palabras, entendiendo que un día vamos a morir y que Dios nos está diciendo: ordena tu casa. ¿Estamos preparados para morir? ¿Ya tiene su pasaporte para su viaje, la salvación? ¿Ya tiene su boleto con su nombre? Su boleto que es un regalo. No quiere decir que es gratuito, porque le costó a Jesús su sangre. Ahora, ¿su boleto tiene de primera clase, segunda clase o tercera clase? Habla de un pastor que visitaba a una hermana en Cristo que estaba enfermita y que ya había sido desahuciada, pero que estaba en sus cabales. Siempre asistía a la iglesia, siempre estuvo, hasta parecía adorno de la iglesia, de tanto que estaba en la oración, estaba en los cultos todo el tiempo. Y cuando había eventos, siempre guardaba su tenedor. Cuando había comidas, había cenas, guardaba su tenedor. Y cuando el pastor le fue a visitar: ¿cómo sigue, hermanita? Aquí en la lucha, pastor. Y le dijo: ¿Sabe, pastor? Yo sé que voy a partir con el Señor. Eso yo lo sé ya. Ya el Señor me lo confirmó, me lo dijo y estoy preparada. Muy bien, hermanita, qué bueno. Algo que tenga que decir: no, ya me puse a cuentas con todos, ya preparé mi testamento, todo está bien, todo está arreglado. Estoy esperando la venida del Señor nada más, que venga, que envíe por mí. Pero le voy a pedir una cosa, pastor. Antes de que me sepulten, ahí me echen al ataúd, póngame mi tenedor que está aquí en un lado, siempre lo tengo conmigo. Caray, ¿y por qué, oiga? Es que sabe que siempre en las comidas, yo que estaba en las comidas de la iglesia, siempre me decían: guarda tu tenedor, guarda tu tenedor. ¿Por qué? Porque ahí viene el postre, ahí viene lo mejor. Y yo sé, pastor, que después que muera, viene lo mejor. Para nosotros, hermanos, el morir es ganancia. Amén. Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie, hermanos. Gracias, Señor. Gracias. Bendiciones.